He estado trabajando como analista de mercados y tradeando desde 2012 y realmente desearía que alguien me hubiera dicho estas 10 cosas antes de desperdiciar años descubriéndolas a la fuerza. Mi nombre es Ignacio Ayago y llevo más de 15 años en trading algorítmico. He ayudado a cientos de traders principiantes a construir bots rentables sin necesidad de escribir una sola línea de código y he colaborado en el desarrollo y despliegue de todo tipo de sistemas de trading profesionales. Si estás atrapado, abrumado o dudando de tu estrategia, déjame ahorrarte más de 10 años en solo 10 minutos. Hoy vamos a hablar de TheChain, la plataforma de bot de trading no code desde la que hemos ayudado a cientos de traders a automatizar sus estrategias. Si esto te suena interesante, quédate conmigo. La primera lección que debes comprender es que no necesitas conocer todos los indicadores técnicos, ni de lejos. Cuando comencé, todo me parecía tan extenso y complejo que pensé que los traders profesionales tenían toda la biblioteca de indicadores memorizada y que esa era la única forma de ser rentable. Como si los traders profesionales estuvieran hechos de manera diferente al resto de los mortales. Creía que los verdaderos traders podían despertar, agarrar su teclado y escribir la estrategia perfecta al instante, como si tuvieran el análisis técnico complejo guardado en su cerebro. Spoiler, no lo tienen, nadie lo tiene. Todos somos humanos y tenemos las mismas limitaciones, en mayor o en menor medida. Imagina que estás aprendiendo a cocinar. No necesitas memorizar cada receta, solo necesitas conocer lo básico, cómo cortar, cómo sazonar o cómo no quemar la casa. El trading es lo mismo, se trata más de entender patrones que de recordar cada detalle. En mis comienzos solía sentirme mal por buscar en Google cómo calcular el RSI y cómo interpretarlo. No sé, se suponía que ya debería saberlo. Pero aquí está el secreto. Yo todavía busco información sobre muchos temas, incluso a día de hoy. Nunca dejo de aprender. Y también lo hacen los traders que llevan mucho más tiempo que yo en esto. Ser un buen trader no se trata de tener todo memorizado. Se trata de saber dónde encontrar las respuestas, cómo pensar a través de los problemas y cómo mantener la calma cuando tu algoritmo tiene un drawdown del 30%. Aprende sobre cómo aprender a hacer trading. De nada sirve aprender una estrategia de trading si no sabes hacer trading. La mayoría de los principiantes fallan estrepitosamente porque intentan aprender a ejecutar cualquier bot que han comprado o les han regalado antes de aprender a construir un bot correctamente. O antes incluso de entender qué es tan siquiera un bot de trading y cómo se opera con ellos. Porque créeme, operar con bots no se trata solo de coger un bot y arrastrarlo a la gráfica, es mucho más profundo. Vi a muchos que decían: si veo suficientes tutoriales de trading, eventualmente lo entenderé y podré ser rentable. Spoiler, 10 tutoriales después podían seguir la lógica, pero no podían ejecutarla ni entenderla realmente. Solo seguían instrucciones a ciegas, sin obtener resultados. Es como aprender a montar en bicicleta viendo vídeos de YouTube. Te sientes productivo y que estás avanzando, justo hasta que realmente te subes a la bicicleta, intentas pedalear y chocas contra el primer árbol. La solución: necesitas diferenciar entre el modo de crear y el modo de consumir. Lo que realmente cambió todo para mí fue pasar de consumir tutoriales y realizar formaciones a crear mis propias estrategias con TheChain. En lugar de solo ver a alguien más construir un bot o diseñar una estrategia, empecé a construir los míos propios, aunque debo reconocer que los primeros bots de trading que diseñé al inicio fueron terribles. Pero los meses pasaron y mejoré muchísimo, tanto en la lógica como en el entendimiento del trading algorítmico. Aprendí a aprender con cada bot que construía y se estrellaban en el mercado. Hoy, tras varios años diseñando y creando algoritmos de trading, debo decir que nada me ayudó a avanzar más rápido para ser rentable que la propia práctica y ejecución que os comento. Para cada hora que pases viendo tutoriales, invierte al menos 4 horas construyendo tu bot sin guía. Quédate atrapado en el problema, busca soluciones, rompe cosas y arréglalas. Ese es el verdadero aprendizaje.
En T-Chain esto es exactamente lo que pasará. Arrastras nodos, conecta indicadores, haz tu backtesting de tu estrategia y no te preocupes por fallar, solo avanza. Tengo que confesarte algo. Al principio de mi viaje en el trading, cuando aún programaba todo a mano y apenas estaba comenzando a programar, una vez pasé casi 3 horas intentando nombrar una variable en mi bot. No estoy bromeando, tenía tantas variables que solo miraba la pantalla y me preguntaba cómo debería nombrarla para no liarme o mezclarla con las otras. ¿Debería llamarse entrada RSI o debería llamarse señal principal de trading? ¿Por qué? Porque pensé que todo lo que construyera tenía que ser perfecto. Ahí estaba mi futuro. Pero aquí está el problema. La perfección es una mentira. Nunca diseñarás una estrategia de trading perfecta. Nadie lo hace. Incluso el trader senior al que admira tiene bots que a veces pierden. La diferencia es que él sabe cómo arreglarlo más rápido. Es como aprender a pintar, pero nunca poner el pincel en el lienzo porque tienen miedo de que el primer trazo no sea una obra maestra y arruine toda la pintura. Bueno, la realidad es que no lo será, pero tampoco se supone o se espera que lo sea. Una vez que dejé de obsesionarme con hacer todo perfecto y simplemente comencé a testear los bots que había creado, las cosas cambiaron. Los backtests se completaron, aprendí más rápido y adivina qué, la estrategia mejoró como resultado. No porque persiguiera la perfección, sino porque me di espacio para equivocarme y pude aprender de mis errores, corregirlos y seguir avanzando. El bot de trading perfecto es el que está hecho, gane o pierda. Lo importante es que esté hecho, que puedas probarlo y seguir mejorando y evolucionándolo sobre el mercado. Un bot que no parezca muy lógico o profesional, pero que genera dinero, te enseñará más y más rápido que un algoritmo hermoso y muy profesional, pero que nunca llega al mercado. Así que deja de pulir y comienza a tradear. No quieres un bot del que presumir en una comunidad de trading, de lo profesional que es su lógica y de lo bien hecho que está. Quieres un bot de trading que te dé una rentabilidad, sea o no súper avanzado y perfecto. Nunca te sentirás listo. No te sentirás listo para construir tu primer bot. No te sentirás listo para aplicar a ese trabajo como trader. No te sentirás listo para cobrar dinero por tu estrategia. Yo mismo estuve esperando ese momento mágico donde me sintiera como un verdadero trader algorítmico, pero nunca llegó. Incluso después de terminar mi carrera en administración y dirección de empresas, incluso después de terminar ingeniería informática e incluso después de años de experiencia y certificarme como asesor financiero y analista profesional, aún todo eso, a día de hoy aún pienso, ¿quién me permitió tocar una cuenta real? La respuesta es sencilla, nadie. Nadie debe permitirte nada. Tú eres el arquitecto de tu propio destino y debes avanzar o quedarte estancado, pero no esperes que nadie apruebe tus decisiones. Es como ir al gimnasio. No esperas a estar en forma para comenzar a entrenar. Solo te presentas, empiezas con poco peso, incluso lo mismo, haces algún mal ejercicio y te lesionas o lastimas, pero pasan los días y te vuelves más fuerte con el tiempo. Lo mismo ocurre con el trading. La confianza se construye haciendo, no esperando. Aún recuerdo mi primer día de trabajo como analista junior. Estaba aterrado, síndrome del impostor activado. Me preguntaba cada minuto qué estaba haciendo allí. Sentía que no sabía nada de nada y que iba a fallar en algo fijo. Pero dije que sí de todos modos. Acepté con seguridad. Recuerdo que cada hueco que tenía buscaba en Google muchos conceptos que se comentaban y que no entendía pese a toda mi formación previa. Porque ninguna formación te prepara para la vida real y en especial para la batalla aquí en los mercados financieros. Pero terminé ese día con éxito y el día siguiente a ese día y así todos los días y años hasta el día de hoy. Y ese único sí inicial me abrió puertas que ni siquiera sabía que existían y me permitió avanzar y crecer no solo como profesional, sino también como persona. Porque el trading, créeme, que tiene un factor psicológico tan fuerte que te cambia por completo.
Estás más listo de lo que crees. No necesitas sentirte confiado, solo tienes que estar dispuesto y necesitarlo realmente. Debes entender la diferencia clave entre querer y necesitar. Todos queremos cosas, más dinero, más tiempo, más salud, más de todo lo bueno, pero solo cuando realmente lo necesitamos es cuando nos movemos. Queremos más salud, pero solo cuando sufrimos una enfermedad que nos pone en jaque es cuando nos damos cuenta de que necesitamos cuidados. Y solo en ese momento es cuando cambiamos nuestros hábitos. Dejamos de fumar, comemos más sano y hacemos más ejercicio. Comienza desordenado, comienza asustado, comienza nervioso, pero comienza. El mundo gira a diario. Si no avanzas con él, estás retrocediendo, porque el resto de personas que sí avanzan te están sacando ventaja. Una regla de oro que aplico yo para la toma de decisiones es la siguiente. No me toman más de 5 minutos y son solo 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que realmente necesitas y cuánto lo necesitas? Escríbelo en un trozo de papel de forma clara y directa. Pregunta número 2. ¿Cuál es el precio que debes pagar para conseguirlo? Plásmalo claramente, defínelo. ¿Qué precio debes pagar para conseguirlo? Ser más disciplinado, dedicar más tiempo, tomártelo más en serio. El precio que sea, defínelo claramente. Pregunta número 3. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Porque si no estás dispuesto a pagarlo, mejor dedica tu tiempo a otra cosa, porque nunca conseguirás resultados reales. No te engañes. No existen las estrategias de trading mágicas o los bots que imprimen dinero gratis. Los resultados reales conllevan como mínimo esfuerzo, compromiso y disciplina. Aquí hay algo que ningún gurú de YouTube dice jamás, porque si lo dijesen no venderían ningún curso más. La verdadera habilidad en el trading algorítmico no es escribir código o diseñar la estrategia perfecta, es resolver problemas. Cualquiera puede entender un cruce de medias móviles simple, cualquiera puede programar cualquier chorrada con ChatGPT, pero ¿puedes descomponer una estrategia completa en pequeños componentes construibles? ¿Puedes descubrir por qué tu bot está generando pérdidas cuando la lógica se ve correcta? ¿Puedes detectar qué parte de la estrategia es realmente la que está fallando y corregirla? Piensa en ser trader como en ser un detective. El panel de Canva de TheChain es solo tu cuaderno, pero la verdadera magia está en hacer las preguntas correctas, trazar pistas, encontrar los nodos correctos y armar todo el rompecabezas. Al principio me congelaba cada vez que algo no funcionaba. Es normal. Pensaba que como mis bots no funcionaba, algo debería estar roto o que yo debería ser terrible y que quizá no servía para esto de ser trader. Pero eventualmente me di cuenta de que diseñar bots que no servían para nada y quebraban los backtests en segundos es parte del trabajo, es parte del diseño del bot final. No es un fallo, es el proceso natural y correcto. Los traders que admiras no son solo expertos en análisis técnico, son solucionadores de problemas implacables. Se mantienen curiosos, hacen preguntas y siguen cavando. Si quieres llegar a nivel pro rápido, comienza enfocándote menos en qué construir y más en por qué se construye de esa manera y no de otra. Construye tu músculo de pensamiento, no solo el bot. No se trata solo de construir bots, se trata también de construir una forma de pensar que te acerque cada día un poco más a tus objetivos, a la rentabilidad. Esto duele un poco, pero tienes que escucharlo. A nadie le importa tu bot de trading, no le importa a los demás traders, no le importa a tu broker, no le importa a tu pareja, no le importa a tu perro y desde luego no le importa al mercado. Podrías diseñar y construir el bot de trading más elegante, más limpio y bien optimizado, conocido por la humanidad, pero si el bot genera pérdida o toma demasiado tiempo en ejecutar órdenes, es inútil. Recuerdo que construí una estrategia hermosamente abstracta una vez, era perfecta. Estaba tan orgulloso de ella que la enseñé a varias personas. Me sentía como un niño con zapatos nuevos. Era reutilizable, eficiente, no repetía código, era muy ágil en el cálculo, todo en ella era perfecto. Pero un compañero me destruyó simplemente cuando me dijo:
Está bien, pero ¿puede tradear en Bitcoin también? No les importó nada, solo querían resultados, querían saber si servía para operar su mercado favorito. Piensa en tu bot como en una plomería. A nadie le importa si tus tuberías están ordenadas y son bonitas. Solo quieren que el agua fluya y no les rebose de vuelta por el VC. Diseña un bot que funcione. Diseña un bot que resuelva problemas de trading. Si es elegante y eficiente, genial. Pero no pierdas el sueño por la solución perfecta que nadie verá y que tampoco te aportará nada realmente. Seamos honestos por un segundo. El burnout es real y puede golpear duro. Comienzas emocionado, motivado, viendo tutoriales a velocidad de 1.5, bebiendo demasiado café, durmiendo poco y soñando mucho con el futuro perfecto que te aguarda. Avancemos unos meses desde que te inicias en el mundo del trading. Estás agotado, confundido y te preguntas si incluso estás hecho para el trading o no. He estado ahí y lo sé. Una vez pasé un fin de semana completo intentando depurar un bug de mi EA. ¿Comí adecuadamente? Apenas. ¿Dormí? No realmente. Solo miré la pantalla esperando que el código se arreglara mágicamente. Cuando finalmente lo arreglé, claro, el bug desapareció, pero también mi energía. Y honestamente eso no fue una victoria, fue una advertencia. No podemos meternos en esta montaña rusa de emociones que es el trading sin un plan claro. La idea de que todos los traders profesionales son grinders 24/7 es una absoluta y total mentira. Los mejores traders que conozco, los que duran, toman descanso a media mañana para el café. Tienen límites, descansan los fines de semana, se van de vacaciones con su familia, juegan con sus hijos, juegan a videojuegos, pasan horas y tiempo con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Piensa en tu cerebro como una batería. No ejecutarías tu teléfono móvil al 1% todo el día. ¿Por qué hacerlo contigo mismo? No necesitas trabajar cada segundo para demostrar algo. La productividad no se trata de quemarte, se trata de sostenibilidad. Duerme, sal a caminar, toca la hierba, que te dé el sol. Tu bot y tu cuenta de trading te lo agradecerán. Recapitulemos rápido. No necesitas conocer todos los indicadores, aprende patrones. Aprende cómo aprender, cambia de consumidor a creador. La perfección es una trampa, testea ya tu bot. Nunca te sentirás listo, comienza de todos modos. El verdadero trading es resolución de problemas. A nadie le importa tu bot, solo importa que funcione. Y el burnout es real, protege tu energía. Si aunque sea solo uno de estos conceptos te golpea y te sientes identificado, entonces este vídeo cumplió su función. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál de estos desearías haber sabido antes? Deja un comentario abajo y ayudémonos mutuamente a evitar este tipo de dolores. Y si este vídeo te ayudó, asegúrate de suscribirte al canal, darle like, activar la campanita de notificaciones. Somos una comunidad de trading que se ayuda. Y si quieres comenzar a construir tus primeros bots de trading sin código con T-Chain, pero no sabes cómo comenzar, no te preocupes porque he creado este vídeo de aquí para ti, donde te muestro la plataforma y construimos juntos tus primeros bots de trading. Vamos a automatizar tu trading juntos. Nos vemos dentro.